Messi entrega una carta sorprendente a Javier Milei, y lo que estaba escrito lo hizo llorar. Cuando Lionel Messi, el ídolo de Argentina, caminó por los pasillos de la Casa Rosada con un sobre gastado en sus manos, nadie en el equipo presidencial esperaba lo que sucedería. El presidente Javier Milei, conocido por su firmeza y discursos económicos, se preparaba para otra reunión rutinaria. Pero lo que ocurrió en esa sala quedó grabado en la historia. Porque a veces, las palabras más simples, las escritas por manos pequeñas, pueden derribar muros y recordarnos por qué luchamos. Antes de comenzar, activa la campanita y suscríbete para más historias que inspiran. El aire en el Salón de los Pioneros estaba cargado de formalidad. Javier ajustó el puño de su camisa mientras repasaba mentalmente los puntos clave de su agenda: inflación, reformas, reuniones internacionales. Hasta que la puerta se abrió. «Disculpe, señor presidente», murmuró su secretario. «Lionel está aquí. Dice que es urgente». El nombre no necesitaba apellido. Todos en Argentina lo conocían. El mismo que había levantado la Copa del Mundo en Qatar, el que llevaba la camiseta albiceleste tatuada en el alma. Pero ese día, no llegaba como leyenda del fútbol. Lionel entró con pasos silenciosos. Su rostro, usualmente sereno, estaba marcado por una gravedad inusual. En sus manos, un sobre manchado por el tiempo, los bordes desgastados como si hubiera sido abierto y cerrado cientos de veces. «Gracias por recibirme, Javier», dijo, usando el nombre de pila deliberadamente. El presidente, sorprendido por el tono, señaló una silla. «¿Qué trae él aquí?», pensó Milei, observando cómo los dedos que habían esquivado defensas ahora temblaban levemente. El silencio se extendió hasta que Lionel deslizó el sobre el escritorio. «Esto no es mío. Pertenece a voces que nadie escucha». Dentro, había fotos, niños corriendo tras un balón de trapo en los potreros de Chaco, aulas en Misiones con techos de chapa agujereados, una niña en Formosa cargando a su hermano pequeño camino a la escuela. Y una carta, escrita en letras temblorosas pero llenas de verdad. «Querido presidente, nosotros somos los pibes que no salen en la tele. Los que juegan con pelotas rotas y sueñan con ser como Leo, aunque no tengamos zapatos. Él nos dijo que usted escucha. ¿Nos escucharía a nosotros?». La firma, 200 chicos de Jujuy, Salta y otros lugares que el mapa olvidó. Javier sintió algo raro en el pecho. Una opresión. No eran números, ni porcentajes. Eran caras. Nombres. Historias. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó, sin levantar la vista del papel. «Fui a visitar un club en Tucumán el mes pasado. Me dieron esto, y me pidieron que lo trajera hasta vos». Lionel respiró hondo. «Son como yo fui, Javier. Solo que ellos no tuvieron mi suerte». El presidente miró por la ventana. Afuera, Buenos Aires brillaba bajo el sol. Pero su mente viajó a otro lugar, a su infancia en La Pampa, a los partidos en la calle donde el gol era el único premio. «¿Cuántos Messi se habrán perdido en el camino?», se preguntó. Y entonces, sin previo aviso, una lágrima cayó sobre la foto de una cancha de tierra. Rápido, la secó con el dorso de la mano. Pero Lionel ya lo había visto. «Está bien», susurró el futbolista. «A mí también me pasó». El reloj marcaba las 3 de la tarde. La reunión programada para 15 minutos había cambiado el rumbo del día. Y quizás, de algo más grande. El sobre guardaba más que papeles. Guardaba pedazos de Argentina que nunca llegaban a los discursos presidenciales. Javier separó las hojas con cuidado, como si temiera romper algo más frágil que el papel. La primera foto mostraba a un grupo de niños en Villa 31, sus pies descalzos sobre la tierra reseca de una cancha improvisada. El arco eran 2 palos clavados en el suelo y una red hecha de bolsas de plástico. Pero sus sonrisas eran tan amplias como las de los jugadores en el Camp Nou. «Jugamos aunque el balón no tenga aire», decía la leyenda escrita con letra de niño. «Porque cuando corremos, se nos olvida que en casa no hay pan». La siguiente imagen lo detuvo. Una escuela en Jujuy, sus paredes agrietadas por el tiempo. Los pupitres estaban marcados con nombres tallados a cuchillo, y el pizarrón tenía más borrones que tiza.
Un niño de no más de 8 años había escrito, hace 2 años que no viene la maestra de gimnasia. Pero igual jugamos al fútbol en el recreo. El director dice que Messi también empezó así. Lionel observaba en silencio. Podía sentir el peso de cada palabra. Él conocía esos lugares. Los había visto en sus viajes, escondidos detrás de los estadios llenos de luces. Javier pasó a otra hoja. Un testimonio de una niña de Santiago del Estero, su letra temblorosa pero clara: mi hermano mayor era bueno con la pelota. Lo mataron por equivocación cuando volvía del entrenamiento. Ahora juego por los dos. A veces, cuando anoto, siento que él me mira. El presidente apretó los puños sin darse cuenta. Esa niña podría ser cualquiera. Podría ser su sobrina. Podría ser él, 50 años atrás, en aquel potrero donde aprendió que la vida no era justa. Una última foto lo dejó sin aliento. Una fila de niños en Formosa, caminando kilómetros bajo el sol con baldes vacíos. Asterisco vamos al pozo más cercano, explicaba el texto. A veces el agua llega sucia, pero la filtramos con la remera. La maestra dice que Messi tomaba de una botella. Nosotros ni eso tenemos. Entonces encontró la postdata. Escrita por Lucía, una nena de 9 años de Rosario, la misma ciudad donde Lionel había aprendido a driblar. Señor presidente, mi abuela dice que usted pelea mucho con los políticos. ¿Pero con nosotros, también peleará? Porque no necesitamos que nos griten. Necesitamos una pelota que no se desarme, una escuela con techo y un maestro que no se vaya. Usted puede ser nuestro héroe. Sin peleas. Sin armas. Solo con un balón y libros. El papel tembló en las manos de Javier. No eran estadísticas. No eran votos. Eran voces que le hablaban directamente, sin intermediarios, sin retórica. ¿Cuántos informes había firmado sin leer así?, pensó. Lionel rompió el silencio. Ellos no piden estadios. Piden un lugar donde no se lastimen las rodillas al caer. Donde no les duerma el brazo de escribir en pupitres rotos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Los titulares hablarían de la bolsa, del dólar, de las peleas políticas. Pero en esa habitación, solo existían 200 sobres de esperanza escritos a mano. Javier alzó la vista. Por primera vez en años, no tenía un discurso preparado. Solo una pregunta. ¿Qué hacemos? El aire en el despacho presidencial se había vuelto espeso. Javier Milei, el economista que siempre tenía una respuesta para todo, encontró por primera vez en su vida que las palabras no salían. Sus dedos acariciaron el borde de la foto de los niños de Formosa, sus pies descalzos sobre la tierra agrietada. Algo dentro de él se quebró, como cuando era niño y su primer balón de cuero se pinchó contra un alambre de púas. ¿Sabes qué es lo peor, Leo? Su voz sonó ronca, como si llevara horas gritando. Yo pasé por esto. Crecí en una casa donde a veces el fútbol era la única cena. Pero me olvidé. Mierda, me olvidé por completo. Las lágrimas llegaron sin permiso. Una, luego otra, corriendo por sus mejillas como esos arroyos de la pampa que se formaban después de la tormenta. Lionel no dijo nada. Solo se acercó y puso una mano en su hombro, la misma mano que había levantado la Copa del Mundo y que ahora sostenía el peso de una nación olvidada. Javier cerró los ojos y por un instante no fue el presidente. Fue el niño flaco que soñaba con ser Maradona, el que jugaba hasta que anochecía porque en la cancha no importaba si su familia tenía para la luz o no. Recordó el olor a tierra mojada después de la lluvia, los gritos de sus amigos cuando hacía un gol imaginario contra los ingleses. Toda mi vida peleando contra fantasmas económicos, murmuró, limpiándose la cara con la manga de la camisa. Y estos pibes solo quieren un lugar donde patear una pelota sin que se les llene de barro los pulmones. Se levantó de golpe, haciendo chirrar la silla. Recorrió el despacho como un león enjaulado, pasando junto a los retratos de los próceres que lo observaban en silencio. En la ventana, Buenos Aires brillaba indiferente. Alguien en algún edificio cercano tenía la televisión encendida, donde seguramente hablaban de él, del dólar, de la inflación. Esto se termina hoy. Su puño golpeó el escritorio con un ruido seco que hizo saltar los papeles.
No quiero otro puto plan social escrito por tecnócratas. No más informes que nadie lee. Quiero ver canchas de verdad, escuelas con luz y agua, profesores que no se tengan que ir a laburar de Uber. Lionel esbozó una sonrisa pequeña, la misma que mostraba cuando veía una jugada antes que los demás. Sabía que vos entenderías. Por eso vine. Javier respiró hondo. El peso de la banda presidencial le quemaba el pecho. Por primera vez desde que asumió, sentía que realmente la merecía. Necesitamos algo concreto. Algo que esos pibes puedan tocar con sus manos, no otra promesa de mierda en un discurso. Se acercó al teléfono y marcó un número rápido. Marcos, cancela mi agenda de la tarde. Sí, toda. Y convoca a los ministros de Educación, Desarrollo Social y Deportes. Para ayer. Cuando colgó, sus ojos se encontraron con los de Lionel. Había algo nuevo en ellos, un fuego que no estaba allí antes. Vamos a hacer historia, crack. Pero necesito que me acompañes en esto. No como Messi el futbolista, sino como Lionel, el pibe de Rosario que casi se queda sin poder jugar por una enfermedad. El 10 argentino asintió lentamente. Hasta el final, presidente. Por esos 200 y por todos los que nadie ve. Afuera, el sol comenzaba a caer sobre la casa rosada, pintando las paredes del color de la esperanza. Dos hombres, tan diferentes pero unidos por un mismo pedazo de papel manchado de sueños infantiles, estaban a punto de cambiar el juego. Y esta vez, no se trataba de economía. Se trataba de infancias robadas, de talentos perdidos en el barro, del derecho básico de todo niño argentino a soñar sin que el hambre le corte las piernas en plena carrera. Javier tomó la carta nuevamente, sus dedos temblorosos pasando por las palabras de Lucía. Vamos a darle su pelota y sus libros, nena, susurró. Y a los que dicen que no se puede, les vamos a pasar por encima. El partido más importante de su vida recién comenzaba. El viento caliente de Santiago del Estero levantaba remolinos de polvo sobre lo que 3 meses atrás era un terreno baldío. Ahora, bajo el sol inclemente de las 2 de la tarde, una multitud se agolpaba frente a una cinta roja y blanca que separaba el abandono de la esperanza. Lionel ajustó la gorra que le protegía del sol mientras observaba el lugar. Donde antes había escombros y maleza, ahora se alzaba una estructura moderna pero sencilla, una cancha de césped sintético reluciente, un edificio blanco con aulas ventiladas, un comedor con mesas coloridas y, en un rincón, una pequeña enfermería. Todo alimentado por paneles solares que brillaban como escudos contra el olvido. Pensé que nunca lo terminaríamos a tiempo, murmuró Javier, pasando un dedo por el borde de la cinta. El traje azul marino que usualmente usaba para los actos oficiales estaba cubierto de una fina capa de polvo. Había insistido en supervisar personalmente los últimos detalles. Un grupo de niños se acercó corriendo, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de tierra. Lucía, la niña de Rosario cuya carta había derribado las últimas resistencias en el gobierno, llevaba un balón nuevo entre sus brazos. ¿Es verdad que vamos a poder jugar aquí todos los días?, preguntó, sus ojos negros brillando más que los paneles solares. Javier se agachó hasta quedar a su altura, ignorando el gesto de preocupación de sus guardaespaldas. No solo jugar, crack. Vas a tener clases, comida, médicos, todo lo que necesites para hacer lo que quieras. El murmullo de la gente creció cuando Lionel tomó las tijeras para cortar la cinta. Pero en lugar de hacer el gesto protocolar, se las extendió a Lucía. Vos tenés que hacer el primer corte, campeona. Esto es más tuyo que de nadie. La niña dudó solo un instante antes de cortar la cinta con un movimiento torpe pero decidido. El estruendo de aplausos hizo volar a una bandada de palomas que descansaba en un árbol cercano. Lo que siguió no estaba en el protocolo. Javier se quitó la chaqueta y la corbata antes de que alguien pudiera detenerlo. ¿Qué tal si estrenamos la cancha?, dijo, señalando el balón que Lucía apretaba contra su pecho. Los guardaespaldas intercambiaron miradas de pánico, pero era tarde. Una docena de niños ya corría hacia el campo verde, seguidos por un presidente que por primera vez en meses se sentía libre. Lionel se puso de árbitro, silbando faltas imaginarias mientras Javier, con los pantalones de vestir arremangados, intentaba sin éxito quitarle el balón a una niña de 8 años que driblaba como si hubiera nacido con los botines puestos.
Y esa es mi sobrina, gritó una mujer desde la multitud, sus lágrimas limpiando surcos en su rostro polvoriento. Va a ser mejor que vos, Leo. Las risas se mezclaron con los gritos de gol cuando Javier, después de tropezar con sus propios pies, terminó en el suelo recibiendo una lluvia de abrazos infantiles. Por un momento, el economista radical, el presidente polemista, desapareció. Solo quedaba un hombre feliz, con la camisa manchada de tierra y el corazón más liviano que nunca. Mientras el sol comenzaba a caer, los primeros aromas de la cena salieron del comedor. Carne, verduras, pan recién horneado. Para muchos de esos niños, sería la primera comida completa del día. Lionel observó a Javier, que ahora ayudaba a servir los platos como si fuera un voluntario más. Esto es solo el primero, dijo el futbolista, pasando un brazo por los hombros del presidente. El próximo mes abrimos en Chaco, después en Formosa. Javier asintió, mirando a Lucía que comía con una mano mientras con la otra acariciaba su balón nuevo. Vamos a necesitar más presupuesto. Ya lo conseguiremos. Lionel sonrió. ¿Sabes cuántos jugadores y empresas están llamando para sumarse? Esto ya no es solo tuyo ni mío. Es de todo el país. En la cancha, ahora vacía, las luces LED se encendieron automáticamente al caer la noche. Un grupo de adolescentes que había estado observando desde lejos se acercó tímidamente. Uno de ellos, alto y delgado, dio un paso al frente. Presidente, ¿de verdad podemos venir cuando queramos? Javier se acercó y le tendió la mano. Esta es tu casa ahora, pibe. La única condición es que estudies tanto como juegues. El chico asintió con lágrimas en los ojos antes de correr hacia la cancha iluminada, donde sus amigos ya esperaban con el balón. El sonido del primer pique resonó como un latido en la noche santiagueña. Era el sonido de una Argentina que empezaba a cambiar. Un año después de aquel partido improvisado en Santiago del Estero, el mapa de Argentina comenzaba a teñirse de puntos verdes. Cada uno representaba un nuevo centro semillas de campeones floreciendo donde antes solo crecía el abandono. En el norte salteño, donde el calor derretía el asfalto, los niños bichi ahora tenían una cancha con césped que resistía las sequías. En las villas de Córdoba, las aulas digitales se llenaban de chicos que aprendían programación entre partido y partido. Lucía, la niña de la carta, ya no era la misma. El mismo pelo rebelde, los mismos ojos brillantes, pero ahora con una camiseta que llevaba su nombre en la espalda. Capitana del primer equipo femenino sub-12 de su centro, había anotado 3 goles en el torneo interprovincial. Su abuela, la misma que dudaba de los políticos, tejía bufandas con los colores del equipo mientras contaba a cualquiera que quisiera escuchar cómo su nieta iba a jugar en el Mundial como Leo. Javier recorría los pasillos del centro de Rosario, el número 12 inaugurado en el país. Las paredes estaban cubiertas de fotos, niños recibiendo sus primeros zapatos deportivos, abuelos llorando al ver a sus nietos comer un plato caliente, adolescentes enseñando a los más pequeños a leer. En un rincón, un mural mostraba la frase que se había vuelto el lema no oficial del proyecto: aquí no formamos futbolistas, formamos sueños con piernas para correr. Señor presidente. Una maestra se acercó con una tablet en mano. Los chicos de Jujuy quieren saludarlo. Acaban de ganar las Olimpiadas de Matemáticas Regionales. La pantalla mostró una veintena de rostros sonrientes, algunos con uniformes deportivos, otros con guardapolvos impecables. Detrás de ellos, en una pizarra, se leía: gracias por creer en nosotros, escrito con letra perfecta, sin un error ortográfico. Esto sí que es inflación, pensó Javier mientras saludaba, inflación de esperanza. En Formosa, donde el primer centro había sido bautizado Lucía en honor a la niña de la carta, Lionel jugaba un partido bajo la lluvia con un equipo mixto. El barro salpicaba sus jeans, pero su sonrisa era la misma de cuando levantó la copa en Qatar. Un reportero de deportes le gritó una pregunta sobre si el proyecto estaba creando futuros cracks. Mira a esa nena de ahí, respondió señalando a una pequeña que driblaba con determinación, puede ser la próxima Messi, o puede ser la médica que cure el cáncer. Lo importante es que ahora tiene opciones. Los números hablaban por sí solos, 32 centros operando, 18 más en construcción. La deserción escolar había bajado un 40% en las comunidades con centros semillas.
3 niños descubiertos con talento excepcional para el ajedrez. 5 equipos femeninos compitiendo a nivel nacional. 273.000 platos de comida servidos. Pero las verdaderas historias no estaban en las estadísticas. Estaban en Carlos, el chico de Chaco que ahora soñaba con ser chef después de ayudar en el comedor. En Mariela, la adolescente de Tucumán que había escrito su primer cuento en el taller literario. En los padres que, por primera vez, veían un futuro para sus hijos que no terminaba en la cosecha o en el factory. Al caer la tarde, Javier se encontró solo en la cancha del centro de Rosario. El sol teñía de naranja el césped sintético mientras rebotaba un balón solitario cerca del arco. Lo recogió y respiró hondo el aroma a plástico nuevo, a tierra mojada, a futuro. La verdadera revolución nunca fue económica, comprendió de pronto. Es esto. Ver a un niño correr hacia adelante sin miedo a tropezar. Saber que el Estado, por una vez, no les falló. Una risa infantil lo sacó de sus pensamientos. Lucía y sus amigas entraban corriendo al campo, listas para su entrenamiento vespertino. «Nos hace un pase, presidente», gritó la niña, saltando en el lugar. Javier sonrió y pateó el balón con torpeza. La pelota describió un arco imperfecto contra el cielo rosarino, mientras las niñas corrían tras ella riendo. Era un pase mediocre, lo sabía. Pero también era el pase más importante que había dado en su vida. El viento mecía los carteles de semillas de campeones en 50 puntos del país cuando Lionel y Javier se reunieron por última vez en el despacho presidencial. Sobre el escritorio, entre informes de gestión y recortes de prensa, seguía estando aquella carta original, ahora enmarcada junto a una foto del primer centro inaugurado. ¿Sabes cuál fue el error de todos los gobiernos anteriores?, preguntó Javier, mirando por la ventana donde se veía la plaza llena de niños jugando. Tratar de cambiar a los adultos, respondió Lionel sin dudar. Exacto. Habían gastado millones en campañas para convencer a los grandes, cuando el verdadero cambio siempre estuvo en los más pequeños. En esas semillas que ahora crecían fuertes, con raíces profundas en la educación y ramas que alcanzaban el cielo de los sueños. Cuando Javier abandonó la Casa Rosada al terminar su mandato, no se llevó discursos ni portadas de diarios. Se llevó la imagen de Lucía anotando su primer gol en un estadio lleno, el mismo día que su equipo de matemáticas ganaba las nacionales. La prueba viviente de que cuando se apuesta a la infancia, el país siempre gana. Y mientras el avión presidencial despegaba, allá abajo, en cientos de canchas verdes por toda la Argentina, una nueva generación de campeones seguía corriendo tras sus sueños. Con los pies firmes en la tierra, pero la mirada puesta en las estrellas. Y primera prueba de manejo, muchacho, gritó el anciano, acelerando suavemente hacia la salida. Vinicius sonrió, sabiendo que había ganado algo mucho más valioso que cualquier partido de fútbol o venta récord. Había descubierto el poder de dar segundas oportunidades a su equipo, a sus clientes y quizá, en el fondo, también a sí mismo. El camino por delante sería largo, pero por primera vez, todos irían en la misma dirección. Y eso, en el fondo, era el verdadero lujo. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.